su lesión. En el paso 1 podemos observar las puntuaciones escalares de cada uno de estos. En la verbal, la puntuación escalar es de 43 puntos y en la puntuación del CI es de 83. Entra dentro de un promedio bajo por el percentil 13. En la ejecución encontramos una puntuación escalar de 49 puntos y en la puntuación del CI de 96 puntos. Entra dentro del promedio con un percentil de 45. Y en el total encontramos una puntuación escalar de 92 puntos y una puntuación del CI de 89 puntos. Esto entra dentro de un promedio bajo con un percentil de 23. Todo esto está en un nivel de confianza de 95%. Para el paso 2 debemos encontrar una diferenciación significativa. En el caso del C y D encontramos que los puntajes son 3 y C y E 96, lo cual hace una diferencia de 13 puntos, lo cual hace un percentil heterogéneo. En el IOP encontramos una diferencia de 7 puntos y lo cual nos evidencia una diferencia significativa. El paso 3 se omite debido a que no hay diferencias anormalmente grandes en nuestro perfil. El paso 4, con esto utilizamos las respectivas puntuaciones del CIB y el CIE. Entre estas nos da una diferencia de 23 puntos, lo cual es significativa, por lo tanto, determina que es un perfil heterogéneo. El perfil del C y B lo sacamos por la suma de las puntuaciones con la diferencia que da 9 puntos, lo cual lo ubica en el heterogéneo y en el ejecutivo lo ubica en el homogéneo con 7 puntos de diferencia. En el paso 5, podemos observar cada una de las puntuaciones de las pruebas que se les realizó a la paciente. En cuanto a la comprensión verbal, es la única donde se consigue una dispersión significativa con una diferencia de 9 puntos entre todas las pruebas evaluadas. Y en todas las demás no se evidencia una dispersión significativa, ya que en la OP encontramos la diferencia de 9 puntos, en la MT encontramos una diferencia de 3 puntos y en la velocidad de procesamiento o BP encontramos una diferencia de 1 punto nada más. En el paso 6 encontramos que se divide en IMT, que es memoria de trabajo, y el CB, que es la comprensión verbal. Estos tienen un puntaje de 71, entra dentro de la limítrofe, y el CB, que tiene 94, entra en lo promedio. En la aritmética encontramos, es una de las subpruebas que se entra dentro del puntaje de 4 puntos con un rango de limítrofe. Esta evalúa memoria inmediata y de trabajo y el span atencional. Esto se asocia a los lóbulos temporal y lóbulo parietal izquierdo. En el retención de dígitos se encuentra que es promedio con una puntuación de 7, evalúa memoria de trabajo, memoria inmediata y cambios atencionales. Esto se encuentra dentro de la corteza prefrontal y el área orbitrofrontal. Y la asociación números y letras entra dentro del promedio bajo con 5 puntos y evalúa lo mismo que en retención de dígitos. En el comprensión verbal, podemos observar que está la de vocabulario, que da 9 puntos con un rango promedio, evalúa comprensión verbal, memoria semántica y se asocia a los lóbulos temporal, área Wernicke y lóbulo frontal dorsolateral. La de semejanza es un promedio bajo con 5 puntos, evalúa la comprensión verbal, razonamiento abstracto y pensamiento asociativo. Y entra dentro del lóbulo temporal y prefrontal dorsolateral. La información entra dentro de un puntaje de 13 puntos con un rango promedio, evalúa la inteligencia cristalizada y la memoria a largo plazo y se asocia a la región lateral del lóbulo temporal. Y la comprensión entra dentro de un promedio bajo con una puntuación de 5 puntos. Estudia la comprensión verbal, la memoria retrospectiva y el juicio personal. Esta se asocia con el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. En el caso de las ejecutivas, nos da un puntaje de 96, donde ambas, tanto BP como OP, entran dentro del promedio. Todas estas pruebas, todas las subpruebas que se realizan dentro de esta, entran dentro del promedio. Las dígitos y símbolos con un puntaje de 11 evalúa la asociación y la destreza visomotora dentro del lóbulo parietal, y la búsqueda de símbolos, también con un puntaje de 11, evalúa la precisión perceptiva y la velocidad de procesamiento dentro del lóbulo frontal. Y por último, el ensamble de objetos da una puntuación de 11, evalúa la capacidad de análisis de estímulos visuales y el razonamiento no verbal dentro del lóbulo occipital y frontal. Por último, las de OP, encontramos figuras incompletas, que da 14 puntos dentro del promedio, evalúa la memoria a largo plazo, la asociación y la identificación, y está asociada con el lóbulo temporal, occipital y parietal. El diseño de cubos da un puntaje de 8 dentro del promedio, evalúa la capacidad de análisis, la síntesis visual y la producción de objetos. Esto entra dentro de los lóbulos parietal y occipital. Las de matrices entra dentro del promedio con un puntaje de 9, evalúa razonamiento abstracto, información visual simple, y está asociada con el lóbulo frontal, corteza asociativa y en el polo posterior de la corteza occipital. Y por último, el ordenamiento de dibujos también entra dentro del promedio con un puntaje de 7 puntos. Evalúa la organización perceptual, el razonamiento lógico y la secuenciación visual. Y se asocia con el lóbulo frontal, específicamente con el encéfalo y el lóbulo occipital. En el paso 7, debemos encontrar las fortalezas y debilidades de cada prueba del perfil. En el caso de la media verbal, nos dio un puntaje de 7 y en la media de ejecución un puntaje de 10. Dentro de las fortalezas encontramos que las verbales, la fortaleza es
su prueba de información con 7 puntos y una diferencia de 6 puntos, y una debilidad en la aritmética con una puntuación de 3 con una diferencia de -3. Y en cuanto a las de ejecución, encontramos que la fortaleza es las figuras incompletas con 14 puntos y una diferencia de 4, y en las debilidades encontramos el ordenamiento de dibujos con una puntuación de 7 con una diferencia de -3. Esta prueba también arrojó un déficit en las puntuaciones. En la verbal arrojó déficit en las subpruebas de semejanza, comprensión y sucesión de letras, y en la de ejecución en diseños de cubo y en matrices. En cuanto al paso 8 y el último paso, decidimos utilizar el método de coeficiente de deterioro y el método 8x6. En el coeficiente de deterioro, sacamos esta fórmula, la cual es la que debería dar, para la edad de la paciente, debería dar un porcentaje de 11, lo cual, al ver que da un porcentaje de 7, estamos frente a un deterioro evidente de la paciente. Y en cuanto al método 8x6, tomamos como puedes ver aquí en el cuadro, tomamos las puntuaciones más altas, tanto de verbal como de ejecutiva. En caso de información, que es la verbal, 13 puntos, y la ejecutiva, que es figuras incompletas, con 14 puntos. Se sacó las diferencias con las puntuaciones escalares de todas las subpruebas, y observamos que más de 8 sus pruebas se evidencian con una puntuación mayor a 6, lo cual demuestra una dispersión notable en la paciente, lo cual puede mostrar una disfunción cerebral para nuestro caso. Haber realizado la evaluación de diversas áreas de esta prueba, pudimos encontrar que el CI total del sujeto es de 89, encontrándose en un rango promedio bajo, en la que se da cuenta que no es un perfil unitario. Cuando hablamos del CI verbal y el CI de ejecución, podemos notar que las debilidades del sujeto se encuentran en el CI verbal, que está en un rango promedio bajo, en donde el índice de comprensión verbal se encuentra promedio, pero con una dispersión significativa entre las pruebas que evalúa, al igual que el índice de memoria de trabajo, que posee un rango limítrofe. Tomando en cuenta esto, podemos hablar del perfil cognitivo de este sujeto, en donde las funciones cognitivas como orientación, motricidad, concentración, habilidades visoespaciales se encuentran conservadas y dentro de los rangos normales. En cambio, las funciones cognitivas como atención, la cual está asociada al área prefrontal medial del lóbulo frontal, comprensión del lenguaje asociada al área de Wernicke en el lóbulo temporal, y la memoria de trabajo, la cual es activada por la corteza prefrontal dorsolateral, aunque se encuentra asociada al lóbulo temporal para el significado o entendimiento de la tarea a llevar a cabo, y el lóbulo occipital para la imagen visual, se encuentran por debajo del esperado para el sujeto. En cuanto al CI de ejecución, fue de 96, el cual está en un rango promedio, sin diferencias significativas en lo que evalúa el índice de organización perceptual y el de velocidad de procesamiento. Ambos índices son promedio, es decir que según lo que busca evaluar el índice IOP, que representa una medida de lo no verbal, de la inteligencia, el racionamiento fluido e integración visomotora, dichas áreas están conservadas, al igual que lo que busca evaluar el índice de velocidad de procesamiento, que representa una medida de procesar rápidamente la información visual, que está conservada. A partir de las puntuaciones obtenidas, podemos notar que según la medida del CI verbal 7 y la medida del CI de ejecución, que es de 10, con una desviación estándar de 3, hay subpruebas por encima del promedio. En el caso del CI de ejecución, la prueba de figuras incompletas, que busca medir memoria a largo plazo, proceso de recuperación, asociación e identificación, representan áreas que están aparentemente conservadas, resaltando que las mismas fue parte de las fortalezas del sujeto. Por otra parte, tomando en cuenta el siguiente rango, están las pruebas que se encuentran dentro del promedio. En el caso del CI verbal tenemos lo que es retención de dígitos. Esta prueba mide memoria de trabajo, cambios atencionales y memoria inmediata. En lo que es vocabulario, busca medir memoria a largo plazo y capacidad de asociación. Asimismo, la prueba de semejanzas, la cual mide la capacidad de asociación de dos conceptos o ideas y abstracción. En cuanto a la prueba de comprensión, mide abstracción verbal, juicio práctico y sentido común. También tenemos sucesión de letras y números, la cual busca medir lo que representa la atención, concentración y memoria de trabajo. Por último, tenemos la prueba de aritmética, la cual mide span atencional, memoria inmediata y concentración, que aunque es una prueba que se considera que está dentro del promedio, la misma se consideró una debilidad, ya que tuvo puntuaciones muy bajas. Por otra parte, encontramos subpruebas del CI de ejecución que se encuentran dentro del rango promedio. Entre estos, dígitos y símbolos, que mide asociación, rapidez y destreza visomotora. Diseño con cubos, que evalúa capacidad de análisis, síntesis visual y reproducción de objetos. En ordenamiento, que busca evaluar secuenciación auditiva, atención ejecutiva, memoria de trabajo. En esta también está lo que es la capacidad de ordenar de manera lógica junto con la
velocidad de procesamiento. De igual forma está lo que es la búsqueda de símbolos, precisión perceptiva, velocidad de procesamiento simple y también lo que es el ensamble de objetos que pretende medir organización perceptual, coordinación motora, razonamiento inductivo de las partes al todo. En cuanto a matrices, evalúa lo que es el razonamiento abstracto, procesamiento de información visual simple. A partir de esto, todas las anteriores se encuentran dentro del rango promedio, con las áreas asociadas que están aparentemente conservadas. Sin embargo, matrices representó una debilidad en el perfil del sujeto y podía estar involucrada con lo que son las dificultades en secuenciación. Y bueno, tomando en cuenta los datos obtenidos, ninguna de las pruebas se encuentra por debajo del promedio. Para concluir, principalmente debemos nombrar que esta paciente tiene un tumor con una localización desconocida, por lo tanto no sabemos qué funciones y qué áreas pueden estar siendo afectadas por este tumor. En cuanto a fortalezas, encontramos en esta paciente todo lo relacionado con la revisión espacial, la velocidad de procesamiento, síntesis y reproducción de objetos, secuenciación auditiva y destreza visomotora. Como habilidades, la comprensión del lenguaje, categorización, cálculos, atención y memoria de trabajo y semántica. Como método para descubrir si había un deterioro cerebral evidente, utilizamos el método del coeficiente 8x6, el cual nos indicó que había una disfunción cerebral evidente. Por lo tanto, concluimos que las áreas relacionadas con esto son las que tuvieron menor puntaje, que fueron comprensión del lenguaje, memoria semántica, memoria de trabajo y atención, especialmente la focalizada. Por lo tanto, nuestra hipótesis como grupo es que el lóbulo que se encuentra afectado es el lóbulo frontal, principalmente porque aquí se encuentran las funciones ejecutivas y cognitivas superiores. Por lo tanto, se ve afectada en cuanto a las pruebas realizadas en la corteza orbitofrontal y corteza prefrontal. Como estas son de funciones ejecutivas superiores, por lo tanto, se crea como una cadena de consecuencias, en donde ya que esta se encuentra afectada, que es la principal, el resto no va a poder funcionar correctamente. Como por ejemplo, la atención involucra la memoria. Como la atención está afectada, el sujeto, por lo tanto, no presta atención, no retiene y no puede recuperar y realizar las tareas de manera correcta. Principalmente se le recomienda a esta paciente visitar un neurólogo, ya que éste le va a mandar a realizar imágenes diagnósticas, como un TAC, una tomografía, en donde ella se pueda saber dónde se localiza el tumor y ver qué áreas está afectando. De la misma forma, también se le recomiendan realizar a la paciente unos ejercicios, unas tareas sencillas diarias, donde ella pueda ir trabajando estas áreas que ya están afectadas. Como por ejemplo, cuando hablamos de la comprensión del lenguaje y el área de Wernicke, se le recomiendan actividades como frases orales de verdaderas y falsas. Esta actividad se basa en que a la paciente se le coloquen ciertas frases referentes a una imagen, donde ella diga si son verdaderas o son falsas. Otra actividad para ayudar a la mejora de la comprensión del lenguaje es una llamada pasito a pasito. En esta actividad, principalmente se le coloca a la persona una serie de pasos para llegar a una meta de manera desordenada para que ella la ordene. Otras áreas a mejorar por esta paciente serían la memoria de trabajo y la memoria semántica. Los ejercicios para la memoria de trabajo serían uno principalmente llamado emparejamiento de cartas o lo que uno conoce como memoria. Esto ayuda a la memoria de trabajo ya que focaliza la memoria en que ella va destapando las imágenes y la idea es que las una. Otra es invasión de topos. Este juego se basa en que van saliendo los topos en cierto orden y la idea es que la paciente los ordene de esa manera y después de manera inversa. Y para la memoria semántica, en un ejercicio común que realizamos a diario, que es la lectura del reloj. Especialmente los de agujas, en donde hay personas que con ciertas deficiencias cognitivas no pueden realizar este tipo de actividad, entonces esto es una buena manera de entrenar este tipo de memoria.